Nosotros estamos en un lugar del planeta que tiene que ver que tiene una riqueza sobre los recursos naturales importantes, basado desde el punto de vista económico, si querés, o de la producción o económico, en tres aspectos: la producción de alimentos, la energía y el agua. Es una región del planeta muy particular en relación a eso. Acá están los recursos para que el mundo viva Sí, durante los próximos 100 años. Teniendo en cuenta una cuestión un poco más general, un poco más del mundo en relación a eso, ¿cómo crees que va a terminar? Y no cómo crees que va a terminar, ¿cómo debería evolucionar también? Evolucionar en el sentido de, o sea, ¿cómo debería plantearse, o si se lo plantea la comunidad mapuche con conciencia sobre este lugar en donde está sentada, y el lugar que ese lugar donde está sentada tiene y va a tener en un mundo que va a necesitar de esos recursos naturales? Hablo de una cosmovisión, de alguna manera, desde la propia comunidad mapuche al mundo. claro. Nosotros somos conscientes, plenamente conscientes de que hoy parar la explotación petrolera es remar contra las corrientes. No es imposible, pero lleva de otras cosas, y en las cuales no todos estamos preparados, porque no todos estamos tampoco con esa misma línea, de ver la vida, valorarla, y valorar a esos elementos, a esos recursos, o sea, a esos nehuenes, como es el petróleo, como es la minería, como es el gas. Nosotros somos conscientes de que hoy la sociedad necesita de esos elementos, de esos insumos para, para desarrollarse, pero tampoco queremos vivir en un espacio donde tengamos que ver solamente de cómo se la lleva. Queremos igualdad, queremos decidir, queremos hacernos parte de eso. Si se va a explotar el petróleo, queremos saber y decidir de qué forma, de qué manera, y cuál va a ser el rol, cuál va a ser la participación nuestra, para evitar que haya derrame, para evitar que haya contaminación, para evitar que haya un mal uso de los recursos. No se puede estar venteando gas mientras que en el interior hay, de cada ciudad, de cada barrio, hay miles de familias empobrecidas. Es que acá, por ejemplo, se nos corra, ya nos pasó con el gobierno anterior, donde se nos decía de que, bueno, que había que potenciar y promover el uso de las energías, la extracción de petróleo, porque había que promover el mercado interno del país, crecer como industria. Bravo. ¿Listo? Lo primero que quiero que me cuentes es lo que lo que me empezaste a comentar cuando recién nos vimos, sobre la relación, digamos, sobre lo que es ser mapuche, en el sentido de que está básicamente dado por el vínculo del hombre con la tierra y con la naturaleza. La filosofía, o la cultura, pero es un tema básico, para pasar de ahí en la siguiente. Nosotros como mapuches somos parte de la tierra. No es que la tierra es nuestra, sino que nosotros somos un elemento más de la naturaleza, de la tierra. Y es por eso que nosotros muchas veces tomamos de esto decir que bueno, que nuestro compromiso es velar por ella, por la tierra. No defenderla como un objeto material o de propiedad privada, sino que hablar del territorio es hablar de cómo nosotros los mapuches tenemos un vínculo con la naturaleza, con cada uno de esos elementos que nos rodean y que es parte de la tierra y territorio. O sea, para nosotros
por ejemplo, por ahí decimos de que no es lo mismo hablar de tierra y territorio. Cuando nosotros hablamos de territorio estamos hablando de todo lo que nos rodea, de toda la biodiversidad, de todo lo que en ella nos relacionamos. Y que va más allá de hablar de tierra, y que por ahí muchas veces esa es la discusión que tenemos con el Estado gobierno, de que muchas veces se nos dice de que bueno, que nosotros tenemos que los recursos son del Estado y que en este caso la tierra no la pueden mensurar y no la pueden titular a través de alguna legislación, pero solamente la superficie, como que los recursos no son del Estado. Bueno, es ahí donde tenemos una gran contraposición nosotros y vemos una contradicción jurídica, porque si bien la Constitución habla de esto, de la propiedad de los recursos, en este caso en manos del Estado, pero también tenemos una legislación en la propia Constitución donde habla de que es un deber del Estado reconocerle sus tierras, sus territorios y hacerlo partícipe en la gestión de sus recursos naturales. O sea, creo que cuando se habla de eso, de sus recursos naturales, nosotros tratamos de hablar de que justamente el Estado mismo se refirió en su momento y se refiere hoy en la letra a decir que es una obligación del Estado hacernos partícipes en la gestión de nuestros recursos naturales. Y nuestros recursos naturales no son los animales, no son los chivos, no son las vacas o los caballos que solemos tener en los territorios, en cada comunidad. Nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo, o sea, hablar de los minerales, hablar del petróleo, hablar del gas en territorio mapuche. Entonces, y el Estado nunca ha tenido una apertura a hacernos partícipe en la gestión referida a nuestros recursos naturales. El YPF fue una de las empresas que más contaminó la tierra, el territorio acá en la Argentina, creo yo, por lo que me ha tocado andar y conocer. YPF fue muy responsable de todos los males que nos ocasionaron en los territorios. Entonces es así de que a mí se me cruzó esto, decir, siempre le preguntaba a mi padre qué pasaba con las tierras, por qué nadie podía reclamar eso. Entonces mi padre me decía, él no sabía leer ni escribir, y me decía, no, esas tierras son del Estado, o sea, son privadas, eso el gobierno siempre nos corría con eso, que eran privadas y las que no eran del Estado, y que nosotros no teníamos derecho a reclamar. Entonces, bueno, a mí se me cruzó eso, bueno, ¿cómo que pueden ser del Estado y que el Estado puede hacer todo eso y que no puede haber nada para nosotros que vivimos acá? O sea, porque acá YPF nunca construyó una posta sanitaria, YPF nunca construyó una escuela, por decirlo así. Sí. Acá nunca el Estado construyó nada por el hecho de decir, hay una población rural, hay que invertir, hay que, no sé, se explota, pero hay que hacerle, no sé, un salón, hay que enseñarle a leer y escribir a los pibes. En el año 2000, cuando llegó esta empresa americana a explotar, ¿cuál empresa? Pioneer, decidimos constituirlo en una comunidad mapuche, porque entramos a mirarnos todos, si bien siempre reconocimos, supimos, mi madre siempre nos dijo que éramos mapuche, pero nunca estuvimos organizados en una comunidad mapuche. Y bueno, llegó el momento que tuvimos que recurrir a eso, a organizarnos en comunidad mapuche, porque no nos quedaba otra, o sea, no teníamos forma de reclamar nuestros derechos.
Así que por eso nos tuvimos que volver a reconstituir. ¿Cuántos años tenías ya para ese entonces? Yo tenía 20. Cuando la gente se fue a la cordillera, que acá todavía se mantiene esto de la transhumancia, de trasladar los animales a 100, 150 kilómetros hacia la cordillera y pasar 4 meses ahí y después volver. Entonces pasó eso, que la gente cuando se fue en diciembre, en noviembre, diciembre, en enero la empresa llegaron y marcaron los puntos y empezaron a desmontar, a hacer las locaciones y a montar equipo. Y en esos 3 meses hicieron alrededor de 26, 27 pozos. Y muchísimos pozos, hicieron camino, picada por todos lados, gasoducto, oleoducto, montaron plantas, Pioneer. Entonces fue una inversión importante. Sí, como que se emprendieron esa explotación muy decididamente a que le vaya bien, ¿no? Entonces no había mucha forma de pararlo y bueno, tuvimos que pensar en eso, en poder reconstituir, reorganizarlo en una comunidad como lo que éramos, porque éramos mapuche pero no estábamos organizados. Entiendo. Éramos uno más del montón viviendo en el campo. Pero nosotros íbamos y bloqueábamos los pozos. Okay. Bloqueábamos los pozos y bueno, parábamos los motores de los pozos, cerrábamos las válvulas y se paraba la producción. De ahí era que tenía que venir la empresa con las patrullas de seguridad, con escribanos, a certificar, a constatar de que el pozo había sido cerrado. Aunque no nos viéramos nosotros, igual traían a escribanos a certificar de que nosotros habíamos frenado la actividad petrolera. Y bueno, en algunos momentos le poníamos barreras en la entrada, tranqueras, alambrados, así que bueno, cada vez que tenían que entrar, entraban con una orden judicial. Y esa orden judicial era tener que movilizar a 100 policías, 70 policías de grupo especial, apostarlo acá en las entradas, ponerlo aquí a metros de la casa, instalarlo en la planta compresora, y el resto en las patrullas yendo y viniendo donde están los pozos. Cada vez que venía la policía, venía, o sea, la justicia con las órdenes y la empresa, venían así grupos de 70, 80 o 100 policías y lo dejaban apostado aquí 10 días, 15 días. Y como nadie de nosotros, no es que nosotros nos trasladamos de la ciudad o venimos de otro lugar a manifestarnos acá, que nos manifestamos y nos vamos, sino que nosotros vivimos acá. Entonces la policía, a eso al Estado le implicaba un gasto corriente importante, tener un grupo especial movilizado acá, sin que estén actuando, porque la policía estaba en las trafi, estaban en los trailers, apostados, pero sin ningún tipo de acción, porque nosotros no íbamos a ir a confrontar con la policía, así que cuando la policía se cansaba de estar y el gobierno le dolía de tener que estar pagando al grupo especial, se lo llevaba. Y cuando se lo llevaba nosotros íbamos y lo parábamos, y cortábamos nuevamente, entonces era todo unas situaciones de confrontación que se generaban y bueno, había que ir, bloquear los pozos y bueno, y otra vez la empresa ir a denunciar y otra vez la justicia salir con la policía para acá. Hasta acá en un momento llegamos a tener un cordón policial enfrente de la casa a las 7 de la mañana y las 24 horas. Por ejemplo, acá, en otras casas de allá, en el salón, en el campo, las patrullas dispersas por todos lados, para asegurar de que la empresa saque el petróleo, saque el gas, saque todo eso. Todo eso fue posible gracias a nuestras acciones, o sea, parar el yacimiento, cerrar los pozos, siempre tratando de tener como una responsabilidad el evitar la contaminación, evitar que hubieran derrames. Por eso hasta el día de hoy los pozos están cerrados, los pozos de petróleo, los pozos de gas, porque lo que nosotros no queremos es que haya más contaminación de la que ya produjo la empresa. Entonces, y bueno, hoy está en manos de YPF saber qué va a pasar con el yacimiento. Nosotros acá cuando teníamos que parar los pozos, en muchos casos lo hacíamos
en la noche, esperando que cambiara el tiempo, el ciclo de la luna, Ah, y lo hacíamos de noche, o sea, por ahí salíamos de a caballo a parar los pozos, aprovechando la luz de la luna, y pasábamos desapercibidos ante la propia policía o ante... qué bárbaro. entonces era eso, entonces después de repente se paraban, veían los pozos parados y las válvulas cerradas y decían, ¿en qué momento fuimos a parar? ¿Qué es lo que es para un mapuche el petróleo? Sí, Es un nehuen, es una fuerza, este, y que muchas veces se la trata de nombrar como que es el Kurum Molfun Mapu, que es la sangre negra de la tierra, sí, y que es un elemento de la cual nosotros también somos parte, ok. y que es un elemento que tiene que estar ahí donde está. Donde está, porque es eso lo que nos hace vivir en equilibrio. Porque violentar la tierra es como a una persona sacarle la sangre, o sea, Ajá. la va a debilitar. O sea que entre la cultura mapuche y la posibilidad de la utilización del petróleo como un combustible, por ejemplo, no hay posibilidad, no hay contacto. No debiera haberlo. Eso no quita de... nosotros somos conscientes, plenamente conscientes de que hoy parar la explotación petrolera es remar contra las corrientes. No es imposible, pero lleva de otras cosas, y en las cuales no todos estamos preparados, porque no todos estamos tampoco con esa misma línea de ver la vida o valorarla, y valorar a esos elementos, a esos recursos, o sea, a esos nehuenes, como es el petróleo, como es la minería, como es el gas. Nosotros somos conscientes de que hoy la sociedad necesita de esos elementos, de esos insumos para, para desarrollarse, pero tampoco queremos vivir en un espacio donde tengamos que ver solamente de cómo se la lleva, y a costa de qué y cómo. Yo no quiero dejarle un mal futuro como herencia a mis hijos, o a mis sobrinos, o a mis vecinos, a los hijos de mis vecinos. O sea, yo quiero dejarle por lo menos pelear hoy que puedo y que tengo la fuerza para hacerlo, dejarle un camino más allanado para que no sé, su desarrollo no sea tan espinoso como el nuestro, como el mío, de haberme criado sin educación, sin escuela, de haber, no sé, de haber visto eh, cómo mi familia vivía empobrecida. Mi padre falleció a los 75 años, en el año 2008, sin ver eh, una mejora en su calidad de vida, producto de la explotación petrolera. Entonces, queremos igualdad, queremos decidir, queremos hacernos parte de eso. Si se va a explotar el petróleo, queremos saber y decidir de qué forma, de qué manera, y cuál va a ser el rol, cuál va a ser la participación nuestra para evitar que haya derrame, para evitar que haya contaminación, para evitar que haya un mal uso de los recursos. No se puede estar venteando gas mientras que en el interior hay, de cada ciudad, de cada barrio, hay miles de familias empobrecidas. Es que acá, por ejemplo, se nos corra, ya nos pasó con el gobierno anterior, donde se nos decía de que, bueno, que había que potenciar y promover el uso de las energías, la extracción de petróleo, porque había que promover el mercado interno del país, crecer como industria, y de la cual nosotros estábamos afuera. No era que nosotros íbamos a ser un elemento más de ese crecimiento o de esa industrialización. No, nosotros íbamos a ser un poco quien íbamos a decorar ese circo, y nada más. De hecho, por ejemplo,
Vos ibas a las estaciones de servicio y te encontrabas con que no había nafta, no había gasoil. Acá en Plaza Winkle, que hay una destilería y que se procesan combustible, iba a la estación de servicio y no veía combustible. Pero sin embargo veías pasar los camiones a Chile con esos recursos. Entonces es una mentira cuando se habla de que es necesario explotar los recursos para potenciar la economía regional o mejorar la industria local.